en la cual indica que es un proceso patológico caracterizado por la limitación del flujo respiratorio que no es completamente reversible. Y la limitación de este flujo respiratorio es progresivo y se asocia con una respuesta inflamatoria anormal a partículas o gases nocivos. Es una de las mejores correlacionadas en relación. Dentro de la etiología, uno de los principales factores mencionan agentes nocivos, tanto en el mundo del trabajo como de tipo ambiental, también por el déficit genético de la alfa o antitripsina, pero se ha podido ver que son solamente triggers o gatillos, que dentro de la fisiopatología esta etiología ya es muy anticuada como tal. Es por eso que antes llevaban lo que había los morfotipos, ¿no? Los abocagados azules y los sopladores rosados. Es una clasificación que la han debido ver en semiología también, pero ya no se la usa. Dentro de la fisiopatología tenemos 6 mecanismos principales relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de estos tenemos la inflamación crónica, o también llamado lo que es el envejecimiento inflamatorio, y la disfunción inmunitaria. Esta inflamación no se limita solamente a la presencia de neutrófilos y macrófagos. Como ustedes saben, y que vamos a ver más adelante, sobre todo en estrés también, es que la mayor célula que se encuentra involucrada en este caso es el macrófago, ¿verdad? Secundariamente el neutrófilo, pero el principal es el macrófago desencadenante, que aplica una respuesta inmunitaria alterada, donde muestra una activación persistente inmunitaria, incluyendo linfocitos TCD8, que ocasionan daño tisular a través de la liberación de citotóxicos, además de promover una alteración en la polarización de macrófagos y promover la reparación, una alteración en la reparación, destrucción de la colagenasa a través de las mismas, que deteriora la matriz extracelular. La segunda fase o segunda característica fisiopatológica que se presenta es la alteración de la reparación o la regeneración de los tejidos. Según las últimas investigaciones, hay deficiencia en los mecanismos de reparación del epitelio alveolar, sobre todo a nivel de células madre y células epiteliales alveolares tipo 2. Este proceso impide la recuperación de la unidad alveolar dañada, favoreciendo una destrucción progresiva, llevando posiblemente también a efisema. Alteraciones vasculares y de hipertensión pulmonar. Como ustedes saben, dentro del intersticio a nivel pulmonar tenemos terminaciones tanto neurológicas como vasculares, pero las vasculares también se han visto muy relacionadas en este contexto, en el sentido de que hay una destrucción de capilares. Esto secundario a una disfunción endotelial, donde va a haber una desregulación de producción del óxido nítrico y se va a producir una hipertrofia de las células musculares lisas, que contribuyen a la rigidez y estrechamiento de los vasos. Si hay un estrechamiento de los vasos, hay un mecanismo de choque o sobre todo de rigidez que va a impedir que estos se acomoden o que haya un flujo normal, lo cual nos va a dar una hipertensión pulmonar, aumentando la carga sobre el corazón derecho, el cual es un factor de pronóstico malo y de complejidad en la enfermedad. Cualquier enfermedad pulmonar donde se ve afectado sobre todo el ventrículo derecho como tal es un signo de mal pronóstico. ¿Entendido? Respuesta oxidativa y estrés celular, uno de los cuartos mecanismos. La exposición de agresores como el humo o contaminantes induce a un estrés oxidativo en las células pulmonares. La acumulación de estas especies reactivas de oxígeno daña los lípidos, proteínas y ADN, promoviendo la apoptosis celular, inflamación, disfunción en la reparación tisular, la alteración de los mecanismos antioxidantes que se observa sobre todo en esto. El quinto, la disfunción en la regularización de la apoptosis y la senescencia celular. Diversas investigaciones indican que hay un equilibrio alterado entre apoptosis y proliferación celular, favoreciendo el daño sin tener una recuperación adecuada. Esto se debe a células senescentes que liberan mediadores inflamatorios, pero de tipo crónico. Si estamos hablando de
senescentes habíamos visto en la clase teórica de qué es el envejecimiento inflamatorio, ¿verdad? Y esto está relacionado con agentes de reactantes oxidativos. Y el último, que es alteración del microbioma pulmonar. Dentro del microbioma también que participa de la fisiopatología de la EPOC, se ha demostrado que hay una disbiosis en el microbioma pulmonar que puede modular la respuesta inmunitaria incrementando la inflamación y facilitar infecciones recurrentes agravando la enfermedad. Entonces, viendo como tal la etiología que se manejaba hace 10 años, hace 12, ¿ustedes creen que solamente esto puede estar participando en una etiología? Entonces no, como pueden ver son etiologías muy sencillas. Dentro de esto ya tenemos diferentes clasificaciones o características en relación a lo que es la fisiopatología del EPO. Ya no es como antes que se enfisema bronquitis y ahí termina todo, ¿verdad? O una alteración genética del alfa-1 antitripsina, o llevar los morfotipos, que les gusta mucho a los semiólogos, ¿verdad? El abocado azul, el producto rosado, entonces no sabe la causa como tal, y es un término que en el exterior, como doctores, ya no está utilizado. ¿Entendido? En ese sentido tenemos 6 causas. Dentro de la primera, inflamación crónica y disfunción inmunitaria relacionada con quién? Con el inflamasoma, que vamos a llevar más adelante. La alteración en la reparación y regeneración del tejido, estamos hablando de inflamasoma, y también los mecanismos de envejecimiento inflamatorio. Alteraciones vasculares e hipertensión pulmonar, estamos hablando que hay una alteración de la producción de óxido nítrico y hay una rigidez en paredes. Afectación ¿dónde? En intersticio pulmonar. Respuesta oxidativa y estrés celular, estamos hablando de tipo genético, es decir, por ejemplo, ustedes conocen los DAMs y PAMs, ¿verdad? Entonces cada organismo reacciona en forma diferente a agentes agresores como tal. Pero ¿qué caracteriza el EPO? Que estos agentes agresores no es que te los tomas en contacto por una vez y nunca más, son en forma continua. Ustedes que alguna vez, no creo, se vayan y empiecen a oler azufre como tal, es un olor característico a huevo podrido, pero eso no significa que van a desarrollar un EPO, ¿verdad? Porque es un primer contacto. Sí pueden desarrollar un distrés, pero una persona muy susceptible, pero el EPO como tal tiene que ser algo continuo, una agresión en forma continua como tal. Ahora, disfunción y regulación por la senescencia celular relacionados con el envejecimiento inflamatorio y alteraciones del microbioma pulmonar, como su mismo nombre lo dice, una alteración produciendo una disbiosis en el microbioma. Dentro de la fisiopatología tenemos factores individuales que, como tal, en este cuadro que es muy didáctico en relación a esto, lo diferencia en sí agentes etiológicos individuales y agentes nocivos, que son externos. Individuales, genéticos, epigenéticos, tipo de alimentación y el sexo. Agentes nocivos, irritantes, contaminantes, humo de cigarro y el medio ambiente. Se tiene, por ejemplo, que es la que se ve mucho, los cigarrillos electrónicos que piensan que no hacen daño, que tienen el mismo o peor daño. ¿Entienden? Dentro de los factores individuales están correlacionados con los PAMs. ¿Qué es el PAM? Está muy bien. Y también está relacionado con alteraciones a nivel genético desarrollados por el enfisema. ¿Qué factor genético sería este? Relacionado con el enfisema. Habíamos visto al principio que el déficit es principalmente el déficit del alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Ya. Un factor individual genético. Ahora, estos dos como tal, ¿qué va a producir? Una alteración en la resolución del cuadro donde un macrófago o un neutrófilo da la resolución
pero en estos casos produce una inflamación eosinofílica, es decir, una inflamación de tipo overlap. ¿Qué quiere decir overlap? Que en vez de tener una resolución a un cuadro por un agente nocivo, una partícula como tal, esta inflamación de tipo overlap va a tratar de generar un ambiente más alérgico como tal, no resolutivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la naturaleza normal de una inflamación? Doctora, afuera, vas a estar viendo en serio. Fuera. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí, de esta tía. Fuera, doctora, tomamos el tema por avanzado. Sí. Doctora, ahora, en serio, vamos a dar el tema por avanzado. Y se hacen los que me vamos a los dos, doctora. En serio. Es fácil de contar, ¿verdad? 5 dijo. Ya, No, pero ya, las dos filas que se vayan. La siguiente semana, en todo caso, Mentira. doctora, no sé qué les parece de gracioso, de estar en risa, en chacota. Cuando ustedes hablan, yo siempre les mantengo el respeto. Doctores, tema por avanzar. Doctora, les darás en todo caso época, les darás acos. Entonces, doctora, por favor. Entonces, te dejo el estadiaje, EPOC y acos avanzados. Nos vemos con asma. Ya, doctores, nos vemos la siguiente clase. Lo apagas todo, por favor. Entonces, cuando les digo que se hacen doctores, los que muchas se ríen, están en esas cosas, ¿no es que he dado algún chiste, alguna broma o algo? Su nombre, doctora. Tenemos los factores individuales que están alterados en la resolución y la inflamación de tipo overlap. ¿Qué significa overlap? Hay una partícula como tal. Esta partícula, ¿a través de qué células tendría que ser eliminada? Macrófagos, neutrófilos, para ser englobada y liberada. Pero en vez de tener esa reacción normal como tal, ¿qué vamos a tener? Una reacción eosinofílica. ¿Y una reacción eosinofílica qué caracteriza, doctores? ¿Va a ser resolutiva o no? No es resolutiva, que produce más inflamación. Esa es la alteración genética que vamos a tener, como pueden ver. Y esto generado ¿por qué? Por una proteína en específico, que es relacionado con el inflamasor. ¿Ya? Aquí tenemos agentes nocivos, en el cual van a estar el DAM, ya saben por las siglas, y los reactantes a oxígeno como tal. También se ven involucrados los relacionados con agentes cancerígenos, daño sistémico, fibrosis y también lo que está el inflamasor. Dentro de la fisiopatología normal relacionado con las células epiteliales, calciformes, glándulas submucosas, neutrófilos van a producir una hipersecreción de moco como tal, producto secundario a un proceso de inflamación que nos van a dar una bronquitis. ¿Qué va a ocasionar eso? Tenemos un alveolo que va a estar inflamado. Vamos a tener una hiperreacción bronquial, el cual el alveolo se va a llenar de líquido por una hipersecreción de las glándulas mucosas, calciformes y también por una inflamación de las células epiteliales. Este alveolo se llena de moco, y cuál es el agente normal que va a hacer el organismo, la tos, para tratar de expulsar y que el alveolo vuelva a tener aire en vez de líquido, ¿verdad? Tenemos un agente de respuesta
respuesta de tipo nervioso, en el cual para expulsar lo que es esto. ¿Entendido? Entonces, tenemos el cuadro de la bronquitis, que es característico la tos, ¿verdad? De forma recurrente. Pero si se sobreagrega ese líquido, es decir, no se puede eliminar, se mantiene en el alveolo todo líquido que se mantiene mucho tiempo en una parte y se puede llegar a sobreinfectar. Entonces tenemos el proceso de tipo neumónico, ¿verdad? Donde tenemos pacientes característicos que tienen tos con expectoración de tipo purulenta, ¿verdad? En un principio te dicen, pero estaba botando un moco blanquecino, transparente, y después ya está amarillo, y está verde, y está peor. ¿Entienden? Entonces ya tenemos un periodo de reacción como tal por una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a estar medida por estas células como tal, por los agentes inflamatorios. Ahora, ¿qué diferencia tienen en relación a lo que es la fibrosis, que está relacionada con el EPO? Donde intervienen los macrófagos, fibroblastos y los neutrófilos. Estos van a ocasionar la mayor forma a través del tejido intersticial alterado que nos va a dar la fibrosis. Y el enfisema secundario a un proceso genético, ¿cuál? ¿El déficit de qué? Entonces, como ven, bronquitis, fibrosis y enfisema tienen sus diferentes causas, tanto a nivel celular como a nivel de reacción como tal. ¿Qué es el inflamasoma? Como ustedes saben, el inflamasoma es una proteína que va a desencadenar sobre todo la NLPR3, en el cual, ¿qué va a producir? Ante un estímulo de PAM, DAMS o un agente lesivo como tal, va a producir 4 alteraciones en lo que es EPO. Uno, que es la activación celular. Esto va a llevar a una producción excesiva de interleucina 1B y interleucina 18, contribuyendo a la inflamación persistente en los pulmones. Sobre todo, ¿cuál de los dos estaríamos hablando de una inflamación persistente? Hablando de un envejecimiento inflamatorio. Ya hemos llevado en teóricos, ¿verdad? El 1B o el 18. Estamos hablando de la interleucina 18 porque es la que más estamos teniendo una inflamación de tipo persistente, recurriendo todo el ciclo neuronal, lo que va a llevar a que se promueve una inflamación crónica o envejecimiento inflamatorio. Y hay una vinculación con el daño tisular. ¿Por qué con el daño tisular? Cuando hay una reacción desencadenada por el inflamasoma relacionando todo lo que involucra la misma partícula en la reacción inflamatoria, ¿qué vamos a tener? Daño a nivel estructural. ¿Qué neumocito se va a ver más afectado? ¿1 o 2? Neumocito tipo 1 es estructura o función. Estructura. 2, Funcional. ¿Cuál de los dos está más alterado? 1 o 2. EPO. 2. 1 o 2, doctores. Si es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el problema es que no puede meter aire o puede sacarlo. Y eso es secundario aquí. Hay un daño estructural, entonces estructural es el neumocito tipo 1 que se ve afectado. Ese neumocito tipo 1 se va a ver destruido, afectado, lesionado como tal. Y es en ese sentido que los neumocitos tipo 2, por una actividad de transferencia, van a empezar a adquirir esa forma o tratar de llenar esas lesiones. Y esas lesiones se van a empezar a llenar con fibroblastos también, con lo cual tenemos un proceso vinculado con un daño tisular fibrótico en intersticio y también en la unidad funcional
Si tenemos más neumocitos tipo 1 que neumocitos tipo 2, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una hematosis adecuada? No. No, porque esos alveolos tienden a colapsarse. Y si hay un colapso alveolar, ¿a qué te va a generar? Broncoconstricción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el neumocito tipo 2 se convierte en 1, pierde su función de ¿qué hace el neumocito tipo 2? Ya, y el surfactante, ¿qué hace? Evita el colapso. Si ese neumocito tipo 2 está cumpliendo ahora una función netamente estructural, tenemos una broncoconstricción, no hay hematosis y ese tejido que está formando es fibroso, no está teniendo un adecuado proceso. Y aquí va el cuarto punto relacionado con el inflamazón dentro de las indicaciones terapéuticas. Han debido ver que en los inhaladores, en pacientes asmáticos y con EPO, tenemos que les dan salbutamol, es un broncodilatador. Pero ¿por qué se daría dentro del inhalador un corticoide? Para tratar de reducir que eso es muy básico, doctor. Eso es como que yo les pregunte y vayan, casi digo el nombre del docente de neumología, que les diga, es para reducir la inflamación. Eso ya no está para ustedes. Es para inhibir el inflamazón. ¿Quién nos está produciendo la alteración? Inflamazón, ¿verdad? Es lo que está produciendo todo este daño en el cerebro. Entonces, el corticoide nos va a servir para disminuir esta reacción inmunitaria, ¿entienden? Y dependiendo del grado, vamos a ver la terapéutica. Por eso que un inhalador de tercera generación, quisiera que les pregunten esa fotosemiología, de tercera generación, ¿cómo es? Porque el primero era directo, el segundo era cámara, el tercero difiere, ya no tiene su grado. Espirometría conoce, supongo que conoce. En ese sentido se tiene que ver el volumen respirado, el primer segundo y la capacidad vital forzada. Como pueden ver dentro de la espirometría, esto es algo normal dentro de la relación litros-segundos, donde se puede ver que en EPO esta relación está disminuida en un 60%. Para ver EPO, estos dos agentes principales, relación entre BEF y capacidad vital forzada. Esto nos va a llevar a esta clasificación de severidad en relación a la espirometría, que se divide en leve, moderada, severa y no severa. Como pueden ver, está la relación como tal y el volumen expirado en el primer segundo, en el cual, si tenemos una alteración en la asociación menor a 70 y un BEF mayor a 80, estamos en leve. Moderado, la relación menor a 0.70, pero hay una alteración en el BEF de un 50%, en la relación de BEF con capacidad vital, igual menos 70, pero ya tenemos un 30% del BEF. Y severa tenemos que el BEF1 es menor a 30 o 50, que es un predictor, si está menor al mismo, de una insuficiencia respiratoria crónica como tal. Ahora, estos criterios de Gold se los manejaba de la misma manera, que son los mismos con algunas variaciones, pero como tal, este es lo más adecuado. ¿Entendido? Diagnóstico diferencial. Ya sabemos que el diagnóstico diferencial es el asma. Edad de inicio, sobre todo en infancia. Asma. EPO después de 40. Tabaquismo indiferente en asma. Mucho depende de eso. Siempre en EPO. Presencia de atopia frecuente en asma y frecuente en EPO. Antecedentes familiares, asma frecuente, EPO no valorado.
variabilidad de síntomas, sí. En EPOC, no, porque en el asmático, en una crisis asmática es lo que llaman los semiólogos, pones el estetoscopio, escuchas sibilancia, escuchas estertores, escuchas bronquios, por eso es la variabilidad de síntomas. ¿Qué escucharían sobre todo en EPOC? Si tienen un daño intersticial solamente y con broncoconstricción. Estertores, ¿no? ¿Por qué los estertores crepitante? ¿Qué significa un estertor crepitante? Semiólogos, los padres semiólogos. Que el tejido hace en la ampliación y amplexación, que espero que deben conocer qué es esa terminología, en el tejido intersticial como tal hay un movimiento, porque es el elástico y que no tiene un sonido. ¿Por qué? Porque es un tejido elástico. Pero si ustedes tienen fibrosis en el tejido intersticial y se está moviendo capa por capa, tienen un crédito. Ese es un estertor, que puede ser de tipo fibrótico, pero también se puede escuchar en procesos neumónicos. ¿Por qué? Porque en el intersticio hay actividad infecciosa, los ocupas. Se van a escuchar broncos, sí, claro, sibilancias también. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una broncoconstricción. Vamos a tener un soplo ubárico, como llaman. No, eso es en neumonía. Sobre todo en reversibilidad de la obstrucción, sí. Dependiendo la gente cómo se lo trate y la severidad del asma, suele ser menos significativa porque es un daño en intersticio ya establecido. Por eso la reversibilidad del EPOC varía en la fase. Respuesta corticoide siempre es muy buena, indeterminada o variable de acuerdo a la fase. ACOS. ¿Qué significa ACOS? ACOS es un síndrome, es una patología desde el 2019 que es un síndrome de sobreposición. ¿Qué significa sobreposición? Que un paciente asmático puede tener características de un EPOC y un EPOC puede tener unas características de asmático. Entonces, ese es el síndrome de ACOS, entendido que es una patología diferente. Es la tercera patología dentro de lo que son los obstructivos pulmonares. Ya no son solo dos, ya no es EPOC, asma, son EPOC, asma y ACOS. Ahora, ¿cómo pueden entender eso? Un adulto fumador que presente periodos de hipersecreción bronquial asociado por un agente alergénico. ¿Es EPOC o asma? ¿EPOC o asma? Asma. ¿Por qué? Alergia. Es ACOS, fumador, corona, con antecedentes alérgicos e hiperreactividad bronquial. ¿Hay sobreposición o no? Niño alérgico o atópico, dependiendo del fenotipo que vaya a presentar, y que tenga déficit de alfa antidepresivo. ¿EPOC o asma? Asma. Yo creo que asma. ACOS, pues doctores, está teniendo un componente atópico, asmático y una deficiencia que nos puede generar una alteración enfisematosa. Hay una sobreposición. Es un paciente ACOS, es un paciente de sobreposición, enfisema, EPOC. Es así como se entiende. Ya no hay un paciente puro como tal. Y eso
los entes relacionados. Ya no es solamente EPO y asma. Imagenología. Obviamente vamos a tener congestión ideal porque la inflamación está congestionando todo la red bronquial. Tenemos un aumento de la trama broncopulmonar, especialmente vascular. ¿Por qué? Estamos hablando de un síndrome de posiblemente hipertensión pulmonar. Obviamente que sí. ¿Por qué? Está más dura lo que es la parte endotelial o de las capas de los vasos que van a producir una resistencia, es decir, no se van a poder dilatar, son rígidos, no hay una hematosis adecuada. ¿Quién les va a obligar a tener un buen flujo? La arteria pulmonar con su fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza que ocasiona la arteria pulmonar va a producir el aumento de la trama vascular, como pueden ver. Tratamiento. Como les indico, mucho depende de la fase. En fases leves siempre se tiene que utilizar broncodilatador con un corticoide inhalado. Moderado, broncodilatador con un agente corticoide de mayor duración, no de corta duración. Severo, como tal, se asocia por broncodilatador, corticoide inhalado y en muchas ocasiones por vía oral o sistémico el corticoide. ¿Cuál utilizaría? Ustedes saben que dentro de los tres principales corticoides que tenemos, dexametasona es más antiinflamatorio, hidrocortisona relacionado con agentes alergénicos y prednisona relacionado con inmunosupresores. ¿Cuál utilizaría? Dexametasona descartada. Solamente produciremos antiinflamatorio. Tenemos que tratar el agente etiológico. Hidro o prednisona. Si estamos tratando de combatir el inflamasoma, doctores, tenemos que tener inmunidad. El índice BODE nos indica la supervivencia. Esto está relacionado con el PER1 que tiene sus funciones, la exacerbación de la tos, la escala de la disnea y el índice de masa corporal. Esto nos lleva a un leve, moderado, grave o terminal. Esto sobre todo nos asocia al riesgo de mortalidad global en el paciente con presencia de EPO y bronquiolitis. Pero como ya saben, el que más nos va a dar un tipo de relación de mortalidad en una patología pulmonar es ventrículo derecho. ¿Por qué ventrículo derecho? Hemos llevado en valvulopatía. ¿Qué ventrículo derecho? Porque significa, doctores, que nuestra estructura de choque para evitar compromiso en corazón derecho ha sido vencida. Y el corazón derecho es capacitante, no es de fuerza. Si se dilata, no vamos a tener fuerza inotrópica, que nos va a llevar a un posible shock cardiogénico. Falla de la bomba. Si tenemos falla de la bomba, ¿hay supervivencia? Si no hay sangre que vaya a los pulmones a hacer hematosis y esa sangre oxigenada vaya a órganos, ¿no? Por eso es importante el estudio del ventrículo derecho en cualquier patología pulmonar. ¿Entendido?